¿Está bien? Recién lo que vimos fue cómo encontrar entonces la longitud de arco de una trayectoria parametrizada cualquiera. ¿Está bien? Lo que vamos a ver ahora lo van a encontrar en los apuntes como reparametrización por longitud de arco. Lo voy a escribir y después vemos para qué vamos a usar esto. La semana pasada hicimos alguna referencia, si se acuerdan, cuando uno tiene una trayectoria R de t. Esta trayectoria tiene como imagen una traza, ¿está bien? Es decir, una traza en la imagen, ¿está bien? Que puede corresponder a distintas trayectorias. Por ejemplo, imaginemos que la R de t es una trayectoria en el plano. Voy a poner una trayectoria fácil que sea coseno de t, seno de t. ¿Sí? Es decir, si uno quiere analizar esta trayectoria, nosotros vimos una parecida, como sé que esto acá es x y esto es y, ¿sí? Si yo hago x cuadrado más y cuadrado, ¿está bien? Esto va a quedar coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, esto es 1, y bueno, y esto me dice que la trayectoria, la curva, ¿está bien? Que tiene como, o traza, que tiene como imagen esta función, es una circunferencia de radio 1. ¿Está bien? O sea que, si yo solamente miro la imagen, ¿sí? Acá tengo una circunferencia de radio 1. ¿Bien? Bueno, imaginemos que quedó como una circunferencia. Alguien podría haber dicho, no, mire, esta trayectoria yo la parametrizo, le voy a llamar R1 a esta. De esta forma, coseno, no sé, de 3t, seno de 3t. ¿Sí? Si uno, es una trayectoria diferente a la anterior como función, ¿está bien? Sin embargo, si uno hace coseno cuadrado más seno cuadrado, la traza es exactamente la misma. ¿Está bien? Es decir, si esto es un movimiento, de hecho lo es, un movimiento circular uniforme, ¿qué cambió entre esta y esta otra trayectoria? ¿Qué les parece que cambia? Es un movimiento circular, sí, porque a medida que va aumentando el tiempo, está bien, me voy moviendo en sentido antihorario a través de estas expresiones. ¿Qué fue lo que cambió entre esta y esta otra? ¿Sí? Fíjense, cuando t llegó a 2pi, cuando el tiempo llegó a 2pi, ¿cuántas vueltas dio esta R de t y cuántas vueltas dio esta? ¿Sí? Si yo me fijo acá, cuando el tiempo llega a 2pi, vuelvo al 0, 0. Al 1, 0, a este punto. ¿Sí? Si acá evalúo en 2pi, esto me da 6pi, o sea que dio 3 vueltas. Este también es un movimiento circular, ¿está bien? Es uniforme, después lo vamos a analizar en detalle, pero ustedes traen esos conceptos de física. Pero la velocidad angular de esta trayectoria es mayor que la de esta, ¿sí? Y en general, yo podría, por ejemplo, poner una R2 de t que tenga una velocidad angular cualquiera, así que sea coseno de omega t, seno de omega t, ¿sí? Que si yo acá hago para esta otra la misma cuenta, x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado, esto me da 1 independiente de la velocidad
angular omega que yo tengo acá. ¿Está? Entonces, hay infinitas funciones que tienen la misma traza. ¿Está bien? Lo que quiero buscar es alguna forma de normalizarla, porque incluso alguien podría decir, ah, bueno, yo en vez de t acá pongo t cuadrado para que sea un movimiento acelerado. ¿Está bien? Y la traza seguiría siendo la misma. ¿Sí? O podría poner, no sé, t cubo, ¿sí? Que si yo hago x cuadrado más y cuadrado, siempre va a dar 1, o sea que siempre va a ser la misma traza, pero recorrida de distinta manera. Movimiento circular uniforme, movimiento uniformemente acelerado, el que ustedes quieran, pero la traza es la misma. Entonces, ¿cómo hacemos para unificar esto? Una de las maneras que puedo y que vamos a usar para trabajar con trayectorias de alguna manera, entre comillas, normalizadas, ¿sí? Es la reparametrización por longitud de arco. Es decir, es escribir estas trayectorias no en función del tiempo, sino en función de la longitud de arco, ¿sí? Entonces, esto era solamente para introducir el problema. Nosotros definimos recién la longitud de arco S, si quieren, de una trayectoria, si esta es la trayectoria, la traza es gamma, la S de gamma, como la integral entre A y B del módulo de R' de t, ¿sí? Diferencial t. ¿Bien? Uno podría, esta longitud de arco, esto acá es un número, ¿sí? Porque es la longitud de una curva entre dos puntos. Pero uno podría también definir la longitud de arco S para cualquier valor de tiempo. Es decir, ¿qué me refiero con esto? Yo podría hacer esta integral no entre dos puntos fijos, A y B, sino entre un punto de partida t sub 0 y un valor de t genérico. Entonces, de esa manera me quedaría la longitud de arco en función de t, ¿sí? Lo que integro acá, para integrar uso una variable auxiliar, R' de tau, ¿sí? Diferencial tau. Uso una variable auxiliar porque estoy usando a t como límite de integración, ¿sí? De esta manera, si yo la resuelvo así, yo obtendría la longitud de arco para cualquier valor de t, ¿sí? De acá también se desprenden algunas cosas, porque fíjense que si yo tengo, si S está definido de esta manera, está bien, una de las cosas que puedo plantear, lo voy a escribir acá arriba, es que un diferencial de S, ¿sí? Un diferencial de S, ¿qué va a hacer? Va a ser el término que está integrando, el módulo de R' de t diferencial t. ¿Sí? O sea, un diferencial de S es un diferencial de longitud de arco acá. ¿Está bien? En una trayectoria cualquiera, marco esta porque es con lo que introducimos el problema. Entonces, un diferencial de longitud de arco es el módulo de la R' de t diferencial t. Por otro lado, si S es me queda como una función de t, la derivada el diferencial de S, perdón, es la derivada de S respecto de t por diferencial de t, ¿sí? Si esto es una función del tiempo. Si yo igualo estas dos, ¿sí? A esta derivada de S respecto a t, como S es nada más función de t, le puedo llamar S punto, ¿sí? Para achicar la nomenclatura. Pero fíjense que de acá puedo decir que S punto, ¿sí? Es el módulo de la R' de t. ¿Sí? Este resultado es interesante porque es una variable que estamos mucho acostumbrados a usar en física. Y charlamos algo recién, ¿cómo le llamamos al módulo de la velocidad? Es decir, la velocidad dijimos que era un vector, el módulo es un escalar, ¿sí? Y esto de acá entonces, ¿qué es? Claro, esto es la rapidez. ¿Sí? La derivada de la longitud de arco, ¿está bien? Lo que me da que es el módulo de la R' de t, es la rapidez. ¿Sí?
De acá se desprenden un par de cosas interesantes también de esta forma de expresar la longitud de arco, porque fíjense que nosotros dijimos que íbamos a trabajar con curvas regulares, ¿se acuerdan? Es decir, curvas regulares eran aquellas, lo voy a volver a poner acá, esto lo vimos en la primera clase, donde R' de t, la velocidad, era distinta del vector nulo. ¿Sí? Si la R' de t es una curva suave, regular, y por lo tanto su velocidad no se cancela nunca, el vector no se cancela nunca, quiere decir que la rapidez, que es un módulo, siempre va a ser mayor que 0. ¿Está bien? O sea, entonces acá puedo decir que la S punto, ¿sí?, que es igual como definimos el módulo de la R' de t, ¿sí?, siempre va a ser mayor que 0. ¿Sí? Si este término que estoy integrando siempre es positivo, obviamente la S de t siempre va a ser una función creciente. ¿Sí? Entonces, S de t ¿por qué remarco esto? Digamos? Porque fíjense que cuando miden longitud de arco, así la trayectoria vaya para un lado y después vuelva, la S de t siempre suma. ¿Está bien? La S de t es como el odómetro en el auto. ¿Está bien? Es decir, si yo me voy de viaje de acá a Córdoba, va a sumar, no sé, 250 kilómetros y cuando vuelvo no resta el odómetro, sigue sumando kilómetros. Bueno, la S de t hace lo mismo. ¿Sí? Porque como es la longitud de arco, la longitud recorrida, ¿está bien? Siempre es una función que si no me detengo, esto que me está diciendo que la rapidez nunca es 0, si yo no me detengo nunca, esa función siempre va a estar creciendo. ¿Sí? Eso hace que la S de t, como es siempre creciente, ¿está bien?, sea una función biyectiva, o sea, y eso me garantiza que la S de t siempre tenga inversa. ¿Sí? Lo podemos anotar acá, S de t es biyectiva, ¿sí? O sea, para cada valor de t, yo tengo un único valor de s, y cada valor de s tiene un valor de t en el dominio, ¿sí? Eso lo que me permite hacer es escribir a t como una función t de s. ¿Sí? ¿Para qué querría yo escribir a t como función de s? Bueno, básicamente porque yo puedo entonces, si tengo a r como función t de s, yo puedo entonces escribir ahora la r, que era función de t, como función t de s. ¿Sí? Es decir, puedo obtener mi r de s. ¿Sí? ¿Qué gano escribiendo la R como función de la longitud de arco? ¿Sí? Vamos a ver que tiene varias ventajas, pero la primera que uno puede ver es que esto ahora no depende más del tiempo, sino que depende solamente de la longitud de arco S. ¿Está bien? Cuando uno escribe la R como función de S, a esto le vamos a llamar, como decía el título, reparametrización por longitud de arco. ¿Sí? ¿Qué me va a permitir la reparametrización por longitud de arco? Bueno, de alguna manera normalizar la forma de escribir una determinada curva, una traza, que cada uno de ustedes la puede haber escrito o recorrido con una velocidad y una característica diferente. ¿Está bien? Entonces, si yo hago la reparametrización por longitud de arco de cada una de estas R que yo escribí acá, ¿está bien? A esta le llamé R1, R2, a este le llamé R directamente, podría ser la R3. Si cada uno la escribo como función de S, lo que voy a obtener es lo mismo. ¿Está bien? Podríamos hacer esa cuenta. ¿Sí? Si les parece, fíjense. Voy a tomar como ejemplo la más genérica, la que le había llamado R2 de t, que tenía una frecuencia angular
omega cualquiera, coseno de omega t, seno de omega t. ¿Sí? ¿Cuál sería la idea entonces? Primero encontrar la S de t. Bien, entonces para la S de t necesito el módulo de la velocidad. Le voy a calcular a esta curva la velocidad R2' de t. Me queda la derivada del coseno es menos seno de u por u'. En el u' va a aparecer el omega, o sea que me queda menos omega por el seno de omega t, ¿sí? Y en la derivada del seno es omega coseno de omega t. ¿Sí? Omega es una constante para mí, que bueno, sabemos que es la velocidad angular si el movimiento circular uniforme. Bien. Después, ¿qué necesito? Dijimos que necesito el módulo. El módulo de R2' de t va a ser la raíz cuadrada de esto al cuadrado, ahí se me va el menos, me queda omega cuadrado, seno cuadrado de omega t, más esto al cuadrado, que es omega cuadrado, coseno cuadrado de omega t. ¿Sí? Si sacan de acá factor común omega cuadrado, me queda seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1, así que me queda la raíz de omega cuadrado, así que el R' es omega. ¿Bien? Y ahora ya puedo escribir la S como función de t. ¿Sí? Integro, voy a tomar t0 como 0. En general siempre t0 lo tomamos como 0 porque lo asociamos al tiempo. Entonces uno en general empieza a medir desde tiempo 0. ¿Está bien? Pero no le quita que uno podría usar otro valor. Nosotros vamos, si no decimos otra cosa, vamos a tomar siempre tiempo igual a 0 como tiempo inicial, a cualquier t, ¿sí? ¿De qué cosa? Vuelvo un ratito a la otra hoja. Era entre t0 y t del módulo, ¿sí? Omega, diferencial tau como variable auxiliar, ¿sí? Y esto de acá es omega tau evaluado entre 0 y t. O sea que S me queda como omega t. ¿Sí? Es decir, fíjense que acá elegí un caso sencillo, me quedó que la longitud de arco es omega por t. Es decir, fíjense que esta expresión es interesante porque para cualquier tiempo yo puedo con esta ecuación calcular cuál fue la longitud de arco recorrida. ¿Sí? Si me dicen 2pi, la longitud de arco recorrida es 2pi por omega. Si me dicen, no sé, cualquier otro valor de tiempo 1, es la longitud de arco es omega. Obviamente cambia con la velocidad porque si va más rápido va a recorrer más longitud de arco. Lo que puedo hacer acá ahora es encontrar la función inversa. Si yo puedo escribir a t como función de s, paso divido por omega, me queda s sobre omega. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué hago? Hago la composición. Escribo la R2, ¿sí? Pero en función de, no de t, sino de s. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar coseno de omega, y donde va t lo reemplazo por s sobre omega, ¿sí? Y seno de omega t, que es s sobre omega. ¿Sí? Entonces, de acá obtengo que la reparametrización por longitud de arco de la R2 de S es coseno de S, seno de S. ¿Sí? No importó, fíjense el valor de omega acá, por más que yo la recorra a distintas velocidades angulares, ¿está bien? La reparametrización por longitud de arco se hace independiente de esa velocidad. ¿Está bien? Entonces me queda normalizada la trayectoria en función de la longitud de arco. En las clases que siguen vamos a ver que escribir la longitud de arco, la trayectoria en función de la longitud de arco tiene incluso algunas otras ventajas. ¿Está bien? Entonces,
No sé si está con la cuenta, digamos, si ustedes la prueban a hacer a esta cuenta para cualquiera de estas y todas le van a dar lo mismo. ¿Está bien? Porque todas tienen la misma traza. ¿Está? Entonces de ahí que van a encontrar en la guía algunos ejercicios que están recorridos como unidad de datos. Sí, Brenda, la pregunta está buena. La reparametrización es independiente de la rapidez con la que yo recorro la curva, ¿sí? Y hay una cosa más interesante todavía, que fíjense, si yo a esto ahora le calculo la velocidad como la derivada en función de S, es decir, si yo calculo la R2' de S, tomando la prima como derivada respecto de S, que es la única variable, ¿no? Fíjense que me queda menos seno de S coseno de S. ¿Sí? Esto es un vector velocidad que, bueno, es tangente a la curva, tiene todas las propiedades de los otros. Pero si yo le hago el módulo a esto, ¿sí? El módulo me va a quedar la raíz cuadrada del seno cuadrado de S, ¿sí? Más el coseno cuadrado de S. ¿Sí? Y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. ¿Bien? Es decir, toda trayectoria reparametrizada por longitud de arco tiene una rapidez constante e igual a 1. ¿Está bien? Porque básicamente, ¿qué estoy haciendo? Si dijimos que S', ¿está bien? Era qué cosa, el módulo de la R', en este caso es el módulo de la R' de S, porque S lo estoy usando como parámetro. Entonces esto es lo mismo que hacer la derivada de S respecto de S. ¿Sí? Porque es S respecto a quién estoy derivando, a S. Entonces, si uno calcula el módulo, ¿está bien?, de la derivada, esto le va a dar siempre 1. ¿Está bien? Entonces, incluso la reparametrización no es solo una normalización, ¿está bien?, ni una independencia del tiempo, sino que si ustedes calculan la derivada respecto de S, eso les da una rapidez constante igual a 1. ¿Sí? Entonces, en general es más cómodo para algunas aplicaciones trabajar con curvas que estén reparametrizadas por longitud de arco.